Benjamin Franklin, el hombre que domó el rayo. Vamos a iniciar con el estudio del fenómeno físico llamado electricidad. Comenzaremos con 3 lecturas. Esta es la trilogía de los eléctricos que nos permitirán conocer cómo ha avanzado el desarrollo del conocimiento de este fenómeno. Primero, empezaremos con la biografía de un genio en su época, Benjamin Franklin. A Benjamin Franklin lo podemos ver en los libros de historia. También lo podemos ver en los libros de emprendimiento, porque fue un gran inventor. Y también, como vamos a verlo, lo podemos encontrar en los libros de ciencias, de física principalmente, y con el tema de electricidad que fue su pasión. Aprovecharemos este artículo para conocer la introducción de los principales personajes que nos dieron conocimiento sobre este fenómeno que era desconocido para el humano. Después iremos con otro genio, uno no menos brillante y que se puede considerar a la misma altura que el mismo Isaac Newton. Y estamos hablando de Michael Faraday. Una biografía apasionante. Y por último, no menos atractivo, estaremos conociendo la vida de un genio, de un inventor, al cual se le ha llamado el hombre que inventó el siglo XX. Y nos referimos a Nikola Tesla. Estas 3 biografías serán nuestro estudio durante estos días. Ojalá las disfruten y conozcan cómo estos genios lograron lo que en estos momentos nos permite llevar una vida muy cómoda. Continuamos. A mediados del siglo XVIII, un científico y político de las colonias británicas de América, llamado Benjamin Franklin, pudo demostrar que el relámpago es un fenómeno eléctrico, usando una cometa. De paso, inventó el pararrayos. Con esto, no solo encontró una forma sencilla y práctica de proteger los edificios y a los ciudadanos de todo el mundo, sino que demostró que entender las leyes de la naturaleza conduce a aplicaciones prácticas, a diferencia de las creencias en lo desconocido y en lo sobrenatural. El despertar de la electricidad. Para el año 600 a.C., Tales de Mileto ya había observado que el ámbar, una resina fósil de color amarillento, adquiría la misteriosa cualidad de atraer objetos ligeros, como plumas e hilos de paja, al frotar con lana. Cuanto más se frotaba el ámbar, más fácil era atraerlos. Hasta podían sacar chispas si se hacía con mucho entusiasmo. A pesar de estas primeras aportaciones, ninguna civilización posterior avanzó lo más mínimo en la comprensión de este fenómeno. Durante más de 2 milenios siguió siendo algo curioso y enigmático, que ni siquiera tenía nombre. Por fin, a principios del siglo XVII, el médico y físico inglés William Gilbert inició el primer estudio científico riguroso sobre la misteriosa propiedad del ámbar de atraer pequeños objetos. Fue él quien descubrió que no era exclusiva del ámbar, sino que también se manifestaba en otros cuerpos, como el cristal de roca y algunas variedades de gema. Gilbert bautizó el fenómeno como electricidad, en honor de la primera sustancia conocida que presentaba esta propiedad. Electrón significa ámbar en griego. Las primeras máquinas de fricción. Poco después, el físico alemán Otto von Guericke intentó explicar la atracción entre los planetas y el Sol mediante la electricidad. La idea, como bien sabemos hoy,
iba muy mal encaminada, pero al menos lo llevó a inventar el primer generador de electricidad estática. El artilugio de Guericke consistía en una gran bola de azufre montada sobre un eje, el cual se podía hacer girar mediante una manivela. Cuando se colocaban las manos sobre la esfera en pleno movimiento, el rozamiento cargaba la esfera con electricidad estática y de paso hacía saltar unas chispas estupendas. Una vez cargada la esfera, era especialmente útil para realizar experimentos sobre electricidad. A pesar de su innegable mérito, la verdad es que como generador de electricidad, la máquina de Guericke dejaba mucho que desear. En 1706, el físico inglés Francis Hauksbee construyó un modelo mejorado con una esfera de cristal que contenía mercurio y en la que había hecho el vacío. Esta esfera podía girar más deprisa que su predecesora, gracias a una rueda giratoria y una cinta ingeniosamente colocada. Al ser mayor la velocidad de giro de la esfera, también lo era la fricción cuando se aplicaba a la mano, por lo que se producía una electricidad que con la máquina de Guericke, según cuenta el propio Hauksbee, el brillo de las chispas era tal que se podría leer las letras mayúsculas de un libro en plena oscuridad. El avance era evidente, aunque para leer un libro en condiciones, con letras minúsculas y todo, era preferible la luz de una vela. La máquina de Guericke y sobre todo la de Hauksbee despertaron el interés de la comunidad científica por la electricidad. Gracias a ello, se comprobó al poco tiempo que la electricidad podía transmitirse a otro cuerpo sin necesidad de ponerlos en contacto directo. Bastaba con unirlos con una cuerda mojada o mejor todavía, mediante un alambre metálico. Sin embargo, la idea no funcionaba tan bien si se utilizaba seda o cerámica. Esto significaba que había sustancias como el agua y los metales que dejaban pasar fácilmente la electricidad, los llamados conductores, mientras que había otros que dificultaban su paso enormemente, los aislantes. La botella de Leyden. Los científicos observaron que las sustancias con electricidad perdían rápidamente su carga eléctrica cuando se encontraban al aire libre. En 1745, el profesor Peter van Musschenbroek, de la Universidad de Leiden, Holanda, pensó que un conductor podría llegar a acumular gran cantidad de electricidad si se le rodeaba convenientemente de vidrio u otro material aislante para evitar pérdidas. Para comprobarlo, llenó una botella de agua, la cerró con un corcho, mientras la sostenía con una mano, introdujo el extremo de un alambre metálico a través del tapón hasta sumergirlo en el agua. En el otro extremo lo unió a un generador de electricidad estática. Cuando éste se puso en marcha, no pasó absolutamente nada. Después de un rato de espera, el profesor decepcionado detuvo el generador, pero cuando quiso quitar el cable de la botella y lo tocó, sufrió una terrible sacudida que casi lo deja sin sentido. El agua se había acumulado la electricidad que le había llegado del generador por medio del alambre. Como el cristal es aislante, la electricidad no podía salir del interior de la botella y del profesor no había sufrido ningún tipo de daño mientras la sujetaba. Sin embargo, en el momento en que él tocó el cable, la electricidad encontró un camino por donde escapar de la botella hasta el suelo a través del cable y del propio profesor. De esta manera, Musschenbroek no solo pudo demostrar que estaba en lo cierto, sino que descubrió, por probarlo en carne propia, que el cuerpo humano es un excelente conductor de electricidad. Así se inventó la llamada botella de Leyden, que servía para almacenar electricidad. Después de muchos experimentos, se descubrió que el artilugio mejoraba cuando se recubrían las superficies interior y exterior de la botella con hojas metálicas, prescindiendo del líquido. Si la cara exterior se unía a la tierra y el interior era un cuerpo cargado, se acumulaba en la botella grandes cantidades de electricidad. Conectando el interior y el exterior con un alambre, se podían extraer unas chispas impresionantes. Esta botella de Leyden es el antecesor de lo que hoy llamamos condensador, que consiste en dos superficies conductoras separadas por una capa aislante de poco grosor y en cuyo interior se puede almacenar cierta cantidad de carga eléctrica. El condensador
se ha convertido en un dispositivo imprescindible para la tecnología actual.